Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta semana seguiremos con el circuito eléctrico. Esta semana del 17 al 21 de agosto. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer los tipos de circuito eléctrico. Recordemos, ¿qué es un circuito eléctrico? Se le denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en una de las terminales de una pila. Pasa a través de un conducto eléctrico, cable de cobre. Llega a una resistencia, o sea, un foco o una ampolleta, que consume parte de la energía eléctrica. Continúa después por el conductor, llega a un interruptor y regresa a la otra terminal de la pila. Acá tenemos un circuito eléctrico, ¿cierto? El generador es la pila, el generador de la energía. ¿Ya? Recuerden que genera electrones. Estos electrones viajan por el conductor. El interruptor deja pasar o corta este flujo de electrones. Nuevamente después pasa por el conductor, llegando a la resistencia que es la ampolleta, y de la resistencia salen nuevamente los electrones por el conductor, volviendo nuevamente a la pila. Los elementos que forman un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico encontramos diferentes componentes y elementos. Cada uno de ellos realiza una función diferente. Los generadores y la fuente de energía, que son los que proveen la electricidad a los circuitos eléctricos y que estos puedan funcionar. Las fuentes de energía nos pueden proporcionar electricidad. También los generadores nos proporcionan electricidad para que funcionen los circuitos y los aparatos eléctricos que conectamos a ellos. Como vemos acá, la fuente de energía serían las centrales eléctricas, ¿cierto? Un generador eléctrico funciona con benzina, ¿ya? Pero este generador con benzina genera electricidad. Tenemos la batería y las pilas, que serían fuentes de energía. Tenemos también los cables eléctricos de las instalaciones y los elementos de seguridad. Es por donde circula la electricidad de la instalación eléctrica. En las viviendas suelen ser de cobre. Los cables se encargan de transportar y distribuir la electricidad para su consumo. Como vemos acá, vemos cables, ¿cierto? ¿Y qué elementos de seguridad hay? Son los elementos que evitan que la electricidad ya pueda ser un riesgo para nosotros o para la instalación eléctrica. Si se dan cuenta, acá yo les puse varios modelos que son los automáticos, ¿ya? Y pueden observarlo en su casa. Esos son los elementos de seguridad que evitan algún riesgo en nuestro hogar. Tenemos los mecanismos eléctricos, o sea, los interruptores, pulsadores o enchufes, entre otros. Pulsadores son los que encienden la luz o la cortan. Nos permiten controlar la electricidad abriendo y cerrando el circuito eléctrico, proporcionando energía eléctrica a los diferentes receptores para que estos funcionen, ¿cierto? Los receptores o aparatos eléctricos son la parte final del circuito eléctrico. Esto, al recibir la electricidad, nos proporcionan, entre otras cosas, la luz, como la ampolleta o bombillas, calor, la estufa, movimientos, los motores y sonidos, la radio, la televisión, entre otros, muchos otros que hay. Ahí tenemos el refrigerador, ¿cierto? Tenemos un microondas, que a través de la energía eléctrica pasa y nos dan una función a nosotros. Tenemos la simbología de los elementos eléctricos, ¿cierto? La pila se simboliza con esa rayita. Los conductores, como vemos acá. La bombilla o ampolleta con esta simbología. El motor con esta otra simbología. El interruptor, el pulsador con esta energía, con esta
simbología. El interruptor, acá tenemos otra simbología. Interruptor conmutador, otro. Interruptor de cruzamiento, interruptor doble y base de enchufe se dibuja así. Tenemos tipos de circuito eléctrico. Tenemos los circuitos en serie. Un circuito en serie es un montaje de varios receptores, o sea, de varias ampolletas en serie. En este caso, montaremos bombillas, o sea, ampolletas. Al montar dos ampolletas en serie, si una de ellas se rompe o se funde, dejarán de funcionar las dos, ya que el circuito queda abierto y no podrá circular la electricidad por ninguno de los receptores, o sea, no podrán circular los electrones por esa ampolleta. Y al dejar de funcionar una, no funciona la otra. El filamento de las bombillas es un cable conductor que al romperse, es como que si cortáramos el cable del conductor de la electricidad de cobre. O sea, si se corta ese filamento que hay adentro, ya, ese que vemos acá, va a dejar de funcionar este receptor o ampolleta, la cual no va a generar luz ni calor, y eso va a hacer que estos electrones no fluyan al interior de la ampolleta. Y el hecho de no fluir no va a permitir que pase la electricidad o los electrones hacia la otra ampolleta. Tenemos el circuito en paralelo. El circuito en paralelo es un montaje de varios receptores en paralelo. En este caso nombraremos nuevamente la ampolleta. Al montar dos bombillas en paralelo, si una de esas se rompe o se funde la otra bombilla, sigue funcionando la otra, a diferencia de en serie, que si dejaba funcionar una, no podía funcionar la otra. ¿Ya? ¿Y por qué sigue funcionando la otra aquí, en este caso, en este circuito? Ya que cada una de ellas funciona de manera independiente. De este modelo más común de montar en los circuitos eléctricos, o sea, es que más se utiliza en todos lados. Lo encontramos en la gran mayoría de las instalaciones eléctricas. Ya, por lo general en las casas hay circuitos en paralelo, porque si deja de funcionar una ampolleta de una pieza, las demás no dejan de funcionar, siguen funcionando, ¿cierto? No se corta. Tenemos ahora el circuito mixto. Como se puede observar en la imagen anterior, ya es diferente al circuito mixto. Es una combinación entre el circuito paralelo y un circuito en serie. Por lo general, no se suele usar. ¿Ya? Se mezclan los dos. El mixto se mezcla con el paralelo y en serie. ¿Ya? Pero no se utiliza. Recuerden que el paralelo es el que se utiliza en casa. Y el serie es como las luces de Navidad. ¿Ya? Para que tengan una referencia. Recuerden, si se quema una ampolleta de las luces de Navidad, no funciona ninguna más. ¿Ya? Y no sirve el circuito ese que son las luces de Navidad. Tenemos la corriente alterna o corriente continua. La corriente eléctrica hace funcionar los circuitos eléctricos y que utilizamos en todas partes. Puede ser de dos formas distintas. Estos son los símbolos que diferencian las diferentes corrientes eléctricas. La corriente continua, como vemos acá está la simbología. La corriente continua, los electrones circulan siempre en el mismo sentido. El valor es constante y se produce con dínamos. Esta corriente se puede almacenar en pilas o en baterías. Los dínamos se utilizan para aprovechar el movimiento que generan electricidad en corriente continua. O sea, por ejemplo, la energía eólica, ya la aspas abajo posee un dínamo, el cual la transforma en energía eléctrica. Y esa sería una corriente continua. Tenemos la corriente alterna. Los electrones cambian de sentido, ¿ya? El valor no es constante y es producida por alternadores. También se produce por otros motores.
Esta corriente la encontramos en las viviendas, locales públicos e industrias. Los alternadores se utilizan para aprovechar el movimiento y generar electricidad en la corriente alterna. La que observamos acá es la simbología. Ya, chiquillo, veamos el video a continuación. ¡Ey, no te quedes conectado tanto tiempo! Mamá dijo que el mes pasado nuestro recibo de luz estuvo por las nubes. Queridos Timmy Moby, ¿qué es un circuito eléctrico? Alexis. Un circuito es una red interconectada donde la electricidad recorre una trayectoria. La electricidad es un fenómeno físico que ocurre cuando los electrones, las partículas con carga negativa de un átomo, se desplazan de un lugar a otro. La electricidad es muy común en la naturaleza y en la vida cotidiana. Solo piensa en un rayo o cuando recibes una descarga eléctrica de alguien al tocarlo. Exacto. Estos son ejemplos de electricidad estática, una especie de explosión descontrolada de energía. En realidad no es tan útil como fuente de energía, ya que toda la carga se libera al mismo tiempo. ¡Auch! Para que la electricidad sea útil, necesitamos que haya un flujo constante, es decir, una corriente. Una corriente eléctrica no ocurre por sí misma. Necesita seguir una trayectoria. Y eso precisamente es un circuito, un camino a través del cual la corriente puede fluir. Bueno, sí, pero se necesita algo más que un cable. Hasta el circuito más simple está formado por varios componentes. Primero está la fuente de alimentación, que puede ser una toma de corriente o una batería. La fuente de alimentación proporciona un suministro constante de electrones. En una batería, los electrones provienen de la terminal negativa. Y en una toma de corriente, vienen de la ranura más pequeña conocida como fase. Los electrones necesitan circular a través de un buen conductor, hecho de cualquier material que les permita moverse fácilmente. Como la mayoría de los metales son buenos conductores, empleamos cables de metal en las conexiones de los circuitos eléctricos. Ajá. Los cables están cubiertos por goma o plástico porque estos materiales son buenos aislantes. Los aislantes son lo contrario a los conductores. Son materiales que dificultan el flujo de electrones. Los cables aislados mantienen a los electrones en curso. Además nos protegen de la corriente de electricidad que viaja a través de sus núcleos metálicos. A lo largo de la trayectoria del circuito, generalmente hay una carga, es decir, un dispositivo que funciona con electricidad. Los electrones fluyen a través del dispositivo dándole poder. Cuando los electrones fluyen fuera del dispositivo, se dirigen hacia el lado opuesto de la fuente de poder. En una batería, esto es la terminal positiva. En una toma de corrientes, es la más grande de las dos ranuras, la ranura neutra o tierra. Y esa es la clave de un circuito eléctrico. Los electrones deben de tener un lugar a donde ir. Necesitan un conducto por el cual fluir, ya que de lo contrario se detendrían y no tendrías corriente eléctrica. Si observas de cerca un cable eléctrico, verás que en realidad está formado de dos cables separados aislados. Los electrones fluyen fuera de la fase, a uno de los cables de la carga, y de ahí se desplazan hacia el otro cable para volver al neutro. Ah, bien. Para controlar si un dispositivo eléctrico está encendido o apagado, necesitas un interruptor. Un interruptor controla el flujo de electrones abriendo y cerrando un circuito. Cuando un interruptor se encuentra en la posición de apagado, el circuito está abierto. Cuando se encuentra en la posición de encendido, el circuito está cerrado y los electrones pueden fluir. ¡Guau! Creo que ya tuviste suficiente. Oh. Ups. Bueno, después de observar todo el video y yo lo que hablé,
van a realizar la siguiente actividad. Van a explicar el funcionamiento del circuito de la imagen, ¿ya? Desde el generador, la resistencia, ¿ya? El interruptor y los conductores. Van a explicar cada funcionamiento. Después de eso, van a observar estos dos circuitos y van a identificar cuál es el circuito en serie y cuál es el circuito paralelo. Después tenemos otra actividad en donde tiene números, ¿cierto? Ese número corresponde al número 1. Ustedes van a poner, no van a poner la palabra pila, van a poner generador, ¿ya? El 2 van a poner no cable, van a poner el nombre que corresponde. En el 3 no van a poner ampolleta, sino el nombre que corresponde a eso. Y lo mismo el 5, no le van a poner cable, van a poner el nombre que corresponde en un circuito eléctrico. Y cuando estén listos con su actividad, mándenmela al WhatsApp, chiquillos, que es más rápido para revisar, ¿ya? Porque en los correos de repente se pierde alguna información. Ya, niños, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana por Zoom. Cuídense.